What's up, everybody? Ven Vamos Podcast. Pero mira, eso va a ser el único inglés que tú vas a escuchar en esto entero. Estoy aquí con Raudel Escuadrón. Oye, muchísimas gracias. Un placerazo. Mira esto. Cuando yo estaba en el séptimo grado, tú sabes que aquí en los Estados Unidos se llama middle school. Yeah. Eso sería como el pre, no sé, en Cuba. Y yo vi tu video de Decadencia. Y tú sabes, yo vine aquí a los 3 años. Mi mamá se gana la Lotovisa en el 2001. Yo soy Yuma, yo soy americano, pero tengo muchas influencias cubanas. Y yo me dije, cojones, qué miseria, qué hambre, ¿cómo puede ser que mi familia está viviendo así y yo acá así? Muchísimas gracias. En esta conversación, de verdad que quiero explorar más el tema de cómo fue vivir en Cuba, cómo fue ser artista, cómo el comunismo te afectó a tu vida, de tu familia, y ahí tener esa conversación, porque yo que no lo viví, lo escucho de lo que yo sé de mi familia, por el WhatsApp y eso, nunca no lo sentí, pero tú lo viviste. Ok. Sí, definitivamente. La experiencia de Cuba es brutal. Yo siempre digo que Cuba me enseñó a crecer muy rápido. Uh-huh. Porque nosotros quemamos etapas a través de la música, quemamos etapas y vivíamos a una velocidad súper intensa. Incluso vivíamos a una velocidad más rápida que la del resto de nuestra generación. Porque nosotros... Como no podía ser adolescente. Como exacto. tuve que hacer de niño a adulto así. Sí, nosotros crecimos muy rápido y fundamentalmente cuando hay un momento que empezamos a tener estas experiencias fatales y tremendas con el régimen, con el oficialismo y con la seguridad del Estado. Te decía que vivir en Cuba es todo un proyecto de vida tremendo. Y que nosotros crecimos muy rápido. Cuando nosotros, la gente más o menos sabe, Uh-huh. los que estábamos en la música esta contestataria y urbana en Cuba, Uh-huh. vivíamos a una velocidad diferente a la del resto de la gente de nuestra generación. Sí. Y cuando, repito, empiezan los problemas ya con el régimen, el oficialismo y la seguridad del Estado. Que ya te captan y ya están vigilándote, claro. Y te están... Fue un proceso, no fue del principio. Sí, no de Fíjate una. que nosotros veníamos cantando, nosotros comenzamos a cantar, yo particularmente comencé a cantar en el 2003, y estos muchachos, lo más notorio y los más influyentes de mi generación de rap, también comenzaron por ahí, 2003, 2004, y fue un proceso, no siempre fue que nos atacaron y hubo problemas con nosotros desde el principio. Por ahí como a partir de 2005, 2006, que es que nosotros empezamos a asumir un discurso mucho más frontal contra el régimen y la dictadura. Como en la misma, no decir la palabra labia, pero en los temas, las letras, ya eran mucho más agresivos. Claro. Era Pepe, ya estamos faltando respeto. Es que nosotros lo tuvimos claro desde el principio. Sí. Yo tuve claro desde el principio qué quería hacer con el rap. Yo nunca me vi haciendo dinero, ni viviendo de la música, ni siendo un artista popular de esto con el rap. Yo tuve muy claro desde el principio lo que yo quería hacer con esta música. Que era condenar o hablar de las cosas que estaban pasando en mi tiempo, en mi momento. Cuando yo era un joven, cuando yo era un adolescente. No solamente lo que estaba pasando yo, sino lo que estaban pasando la gente que vivía a mi alrededor. Sí. Y yo entendí que el hip hop, el rap, era una magnífica herramienta para contar esas historias. Sí. Y por eso yo me involucro en el rap. Porque yo quería contar en primera persona esas experiencias. Sí. ¿Ves? Lo que ya después me voy entendiendo, cuando me voy involucrando en la cosa, la literatura también me ayudó un poco a entender el drama. Me doy cuenta de una cosa puntual, que era obvia, que era el elefante en una sala, pero que muchos de nosotros no lo veíamos, que era la gran contradicción del régimen entre el discurso oficial del régimen y lo que vivíamos en realidad. Por ejemplo, el gobierno dice A, pero se vive B. Exactamente. Entonces, yo entendí en un momento que eso era lo medular en este asunto. Porque acuérdate que nosotros, todas las generaciones nuestras, crecimos bajo el influjo del comunismo, de la manipulación, del adoctrinamiento, desde la escuela, desde chiquito. Pioneros del comunismo. Exacto. La adoctrinación era tan brutal que esto que era tan obvio, esa gran contradicción entre lo que ellos decían y lo que pasaba en realidad,
era tan obvia, pero nosotros no teníamos cómo darle, cómo entenderlo, cómo plasmarlo materialmente. Una cosa que era, sí, cómo era explicar ese fenómeno, que era tan claro, tan notorio, tan evidente. Que todo el mundo, todos los cubanos saben lo que está pasando, sí, pero nadie lo comenta. La gente estaba ahí en la confusión de que, concho, y dándole todo el tiempo break y oportunidad. Coño, a lo mejor, no, pero era notorio. El comunismo practicaba o promulgaba una realidad que no era la que vivíamos nosotros los cubanos. Y eso era lo medular en este asunto. La gran mentira que era el comunismo. Claro. Yo me recuerdo que yo, por cosas religiosas, yo me fui para Cuba. Y cuando yo llegué, cuando tú sales del aeropuerto, que todos los billboards, que tú sabes que como dice, que era prácticamente, tú necesitas sacrificarte para el régimen, que la revolución sigue y que el sacrificio de ustedes es lo que vamos a llegar lejos. Y yo dije, esto es propaganda pura, todo esto es un cuento. Nada de esto era nuevo. Cuando tú vas un poco a la historia del comunismo en otras latitudes, nada de esto era nuevo. Fidel Castro, el gran dictador, lo que hizo fue exportar todo un grupo de manejo, de situaciones que él las llevaba a la práctica, que había sucedido en Europa del Este, en el comunismo ruso, mucho antes con Mao Zedong en China, también, o sea, con Stalin, que fue el original. También, ¿entiendes? Él lo que hizo fue poner en práctica en Cuba cosas que ya habían hecho sus antepasados comunistas de su misma ideología antes en sus países, que había sido un desastre probado, que había sido un genocidio probado, pero él lo llevó a Cuba, él llevó ese gran experimento comunista a Cuba y lo puso en práctica. Nada de lo que Fidel Castro hizo era nuevo. Él sencillamente exportó esas ideas comunistas de la China de Mao, de la Rusia de Stalin, de la Unión Soviética de Lenin, y la puso en práctica, en Cuba. Y fue terrible. Las consecuencias del comunismo en esos lugares y las consecuencias del comunismo en Cuba, aunque fueran latitudes diferentes, aunque tuviéramos en puntos geográficos diferentes, pero el impacto fue el mismo. ¿Cómo terminó el comunismo en esos países? ¿Cómo terminó en Cuba? ¿O cómo va a terminar en Cuba? Es lo mismo. Políticos, hambre, famine. Sí, exacto. El resultado, no importa dónde sea, fue lo mismo. Es que claro. Eso es lo que lleva. Él trató de exportar un modelo político hacia Cuba que ya estaba probadamente fallido. Era probadamente que era un fracaso en todo sentido. Pero él aún así lo exportó porque no sé quién le dijo a él que eso podía funcionar en Cuba. Él sabía que no iba a funcionar. Me imagino que él sabía que no iba a funcionar porque era un tipo pillo. Fidel Castro era un tipo pillo. Fidel Castro era un delincuente. Era un delincuente profesional. Un tipo astuto, Fidel Castro lo peor. Cuando tú lees las memorias de Fidel Castro de la juventud, Fidel Castro era un delincuente común que tuvo la astucia de ver lo que muchos no vieron de su generación. Pero Fidel Castro era un delincuente, literalmente. Y entonces lo que hizo, él sabía que a lo mejor no le podía funcionar en Cuba esto, pero él sí sabía una cosa, que él iba a tener el control absoluto y total de los cubanos. Porque Fidel Castro nunca quiso a los cubanos. ¿Y cómo tú piensas que, tú sabes, viendo la historia, porque yo sé que tú no naciste en esa época, pero yo le pregunto a mi abuela, por ejemplo, mi abuela era hija de la matriarca de mi familia, que tuvo 13 hijos, y nosotros estábamos en el lado equivocado de la historia, porque ella me cuenta como en un día 4 de mis tíos los fusilaron, porque estamos en el lado de Batista. Como es la experiencia de muchos de los cubanos en esa época, que te mataban por tus creencias políticas. Pero ¿cuál fue que tú opinas fue por qué los cubanos se rindieron a Fidel y por qué le aceptaron a esa idea? Ya te digo, a lo mejor voy a entrar en contradicción con lo que piensan muchos de los más viejos que yo y de los más entendidos de estos temas que yo. Pero yo pienso que primero Fidel engañó, como te decía ahorita, con mucha astucia, porque él obviamente ahora era un tipo de la calle, un delincuente de la calle. Él fue muy astuto a la hora de
de engañar al pueblo cubano, que fue al final lo que él hizo, engañarlo de una manera arbitraria y patológica. Pero había un factor, recordemos que veníamos del régimen de Batista, que en algún punto no fue tan satisfactorio, había mucha incomodidad en una parte de los cubanos, había mucha incomodidad con lo que estaba pasando con Batista. Y Fidel Castro prometió fundamentalmente a la gente que menos oportunidad tenía cuando estaba Batista, que iban a tener más. Que iban a tener más, que sus vidas iban a cambiar y que iban a ser gente exitosa y que iban a tener de todo y que iban a vivir en un mundo, en una panacea de éxito, de todo bello y todo lindo. ¿Entiendes? Y ese marco se lo compraron. La mayoría de los cubanos se lo compró Fidel Castro. Sí, ese cuento. Exacto. Fíjate si es así que la aprobación popular de Fidel Castro en los primeros años, y no los primeros años, en muchos años del principio de su proyecto revolucionario, era altísima. La mayoría de los cubanos lo apoyaban. Sí, que era una figura muy popular, Exacto. Que tuvo mucho apoyo del pueblo. Su propaganda y lo que él estaba vendiendo a los cubanos era efectiva. Porque la mayoría de los cubanos, es un hecho, la mayoría de los cubanos que se quedaron en Cuba aprobaban su gestión y estaba ilusionado con todo lo que él le vendía. Pero llegó a un punto que eso nunca llegó. Es que irremediablemente la realidad ubicó a los cubanos en la tierra. Sí, que la estamos realidad en la llega un momento, porque vivimos todo el tiempo, mis padres, incluso yo soy hijo de educadores, mis padres son maestros, y mis padres estuvieron, en su momento cuando era joven, ellos también estuvieron bajo el influjo de esa propaganda y de lo que podía ser, que no fue. Hoy mis padres lo odian igual, como lo odia casi todo, como lo odia una gran parte del pueblo cubano, Fidel Castro y todo lo que hizo, porque al final llevó a la miseria más criminal y abusiva a los cubanos en general. Sí. Pero ellos en un momento también confiaron en lo que Fidel Castro estaba vendiendo. Y él fue efectivo en esa primera parte en venderle su proyecto. Fue efectivo. Porque prometió y la gente creyó que eso verdaderamente iba a pasar. Y eso fue lo que pasó, que él fue muy astuto en engañar al pueblo y el pueblo le compró ese marco, ese marco teórico de lo que podía ser que nunca fue. Que tú, de todos los aspectos del comunismo, y yo te digo mi opinión, ¿qué tú crees que es la peor parte del comunismo? ¿Es la falta humanitaria? ¿Es lo mental? No. ¿Tú sabes qué es la peor parte? El comunismo es una ideología que no debería existir. Yo pienso que el comunismo, como ideología política, como proyecto político, no debería existir. Porque el comunismo va absolutamente, en la práctica, en contra del desarrollo saludable y del crecimiento saludable del ser humano. Esto que la gente habla de los derechos humanos y los derechos fundamentales. El comunismo va en contra de eso absolutamente. Sí. Y contra la teoría del comunismo tal vez puede ilusionar a cualquiera. Que vivir en un mundo donde haya una igualdad, vivir en un mundo donde todo el mundo tenga los mismos derechos por igual. Y acceso a las mismas cosas. Sí, y que el dinero no sea un problema, y que abolir absolutamente la propiedad privada, y que todo el mundo seamos iguales. Eso es un mundo absolutamente ficticio e irreal. Sí. Porque cuando tú vas a las bases del comportamiento humano, de cómo se comportan los hombres, para tener cosas, te das cuenta que el comunismo va absolutamente en contradicción con eso. Esa idea de que todo el mundo igual, justicia, pero no existe. Porque lo primero, mira, hay un término en la psicología. Dios mediante, yo estudié psicología. Yo me gradué de psicología, bueno, estuve haciendo la clínica. ¿En La Habana? Sí, pasé a la universidad. Yo terminé mi universidad en la Universidad de Provincia Habana, en Fructuoso. Okay. Hay un principio
dentro de la psicología que dice, y estoy hablando de la personalidad, Sí, el humano. que la personalidad nuestra, la de todos nosotros, es única e irrepetible. Nuestra personalidad, la mía, la tuya, la de él, la de todos, es única e irrepetible. Es una experiencia absolutamente personal e individual. Y todo el Todos mundo va los a seres pensar. humanos podemos pasar por experiencias comunes, pero no todos somos iguales. A la hora, por ejemplo, de resolver esas mismas problemáticas comunes que tenemos todos. Y todos no pensamos igual. Ya. Y sobre un tema determinado tenemos incluso no tenemos el mismo criterio. Te estoy hablando de cosas puntuales. O sea, los seres humanos no son iguales. Ya. No pensamos iguales, no sentimos iguales. No tenemos la misma sensibilidad por las mismas cosas. ¿Cómo tú pretendes elevar a la categoría de igualdad en todo sentido a los seres humanos si de base no sentimos, ni pensamos, ni tenemos el mismo poder de resolución igual los seres humanos? Es una Es contradicción. una contradicción total. Entonces ya de base el comunismo empieza con ese tema de la contradicción. Sí, que el sistema de una está es que no, flawed, es que no. Para mí, y yo no lo he vivido, pero de los que yo he escuchado y de poco que yo vi cuando yo fui a Cuba, lo más que me impactó a mí era la indoctrinación mental. Antes que los vi, es como puntual. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el comunismo se encuentra con esta paradoja, cuando el comunismo se encuentra con este freno, con esta situación por resolver, ¿qué es lo que hace? Humilla. Lo quiere lograr llevar a cabo este proyecto de la igualdad y que todo el mundo piense igual y todo el mundo tenga lo mismo, todo el mundo tenga acceso a todo por la fuerza. Como no lo puede, como no lo puede solo lograr, sí, claro, por un sus propios medios, por eso la idea normal, de una manera natural y orgánica, lo quiere imponer por la fuerza. Y ese es el problema del comunismo. Y después el resultado es los presos políticos, la falta de comida. No, el resultado es pues todo. Sí. Todo es desastre en lo que se convierte. Porque sus ideas políticas, cuando no encuentran una recepción natural y orgánica para poderla llevar a cabo, lo quieren poner por la fuerza. Quiere lograrlo de todos modos por la fuerza. Sí. Y ahora que tú estás viviendo aquí en los Estados Unidos, ya tú tienes esa experiencia de los Estados Unidos, que no por ningún medio estamos perfectos aquí tampoco. Me parece que estamos mejor que allá. Sí, claro. ¿Qué son las diferencias que tú has notado entre Cuba y los Estados Unidos? No, son brutales. De entrada son dos sistemas políticos absolutamente diferentes. Son dos sistemas no solamente políticos, económicos, existenciales, espirituales, en todo orden. Son absolutamente, están en las antípodas, sí, una cosa con la otra. O sea, para vivir en los Estados Unidos te tienes que preparar. Y si vienes de un país comunista como venimos nosotros, es absolutamente chocante lo que tú empiezas a vivir y a experimentar aquí. Porque es verdad que este sistema no es perfecto, pero no creo que exista otro mejor por el momento. En cuanto a oportunidades, en cuanto a ciertas y determinadas libertades, en cuanto a ciertas y determinadas prácticas, en cuanto a ciertas y determinadas respeto por ciertas cosas. Cuando tú sales con un país como Cuba, que llegas a los Estados Unidos, que ves que casi nada de lo que se practica en ese régimen, en la dictadura cubana, aquí funciona, es como comenzar a vivir de nuevo. Sí, es como que tienes que volverte a reconectar con cosas que a lo mejor tú nunca viviste y no sabes cómo funcionan, porque viviste toda la vida bajo una realidad opresiva, controladora, reprimida. ¿Y tú crees no sé si tú me entiendes lo que te estoy diciendo. No, sí, porque es un shock completo a lo que tú tuviste antes. Por eso que mucha gente que viene aquí, fundamentalmente de las últimas generaciones, le choca tanto adaptarse a ciertas cosas aquí, porque venimos de una realidad tan dura y tan aplastante y tan opresiva y abusiva, que cuando llegamos aquí y tenemos la oportunidad de tener ciertas libertades, como no sabes ajustarte. Como que es que al final te ajusta, al final cuando le coges la vuelta, pero es muy chocante. Y todavía estás con el susto, esto se puede hacer, pero esto. Sí. Y sí, vives con ese susto interno de que, oye, esto yo
Y aquí no me dirán nada. Pero ese es el miedo que los cubanos andan ahí en la isla toda una vida, que no puedo decir esto, no puedo exigir esto, no puedo demandar esto. Sí, y lo que te iba a decir, para mí, yo vivir en los Estados Unidos toda una vida, yo me he adaptado al concepto de propiedad. So, ir a Cuba a decir, no puedo tener mi empresa, no puedo tener mi casa. Por ejemplo, ellos te dan la casa. Yo me recuerdo que mi tía se le quemó la casa y vivió en los albergues por hace rato y tomó como 10 años para ir a coger una casa ahora. Pero a fin de día no tienen propiedad, no son dueños de nada. Claro. Y lo más que me duele a mí es que tú ni eres dueño de tus pensamientos. Porque desde que tú eres niño, como tú dijiste, te indoctrinan. Te dicen que la revolución, que tú tienes que vivir en estos medios, porque si no lo haces, los de los extranjeros, los afuera, te van a quitar no sé qué. Es increíble, es increíble. Sí. Es que es la paradoja del libro este de George Orwell, 1984. Sí, el Animal Farm. Yo sé que tú me estás hablando. Rebelión en la Granja, bueno, el mismo escritor de Rebelión en la Granja, la metáfora de la rebelión en la granja, y fundamentalmente de una manera más brutal y mucho más cerca del comunismo en 1980, en el libro 1984. Es un mundo absolutamente enfermizo, patológico, es un mundo absolutamente loco lo que propone el comunismo. Para mí no debería existir como sistema. Ahora, tú piensas que los que tienen el poder en Cuba, que son los comunistas, ellos saben que lo que están haciendo está mal hecho. Por ejemplo, ponte en la perspectiva del comunista que oprime, que las policías que van y cogen a la gente. Yo voy a ser bien claro y voy a ser bien fuerte, porque yo tengo esto muy claro, muy claro. Yo soy de los que piensan que no hay un comunista que pueda ser buena persona. No creo que pueda haber un comunista que sea buena persona. El comunista que vea como el comunista, el comunista o el que esté pensando militar en un partido comunista o en un proyecto comunista y vea cómo los comunistas hacen las cosas, cómo se manejan, y aún así siga creyendo que esa es la opción, no creo que sea una buena persona. No creo que nadie que tenga que imponerte por la fuerza lo que no te puede convencer de manera natural, orgánica, porque no tiene manera de convencerte, y te lo quiere imponer por la fuerza, y aún así tú te involucres en ese proyecto, tú no puedes ser una buena persona. Uh-huh. El comunista sabe lo que está haciendo. El comunista sabe que su ideología es una mierda. Y aún así lo siguen haciendo, lo quieren imponer. Entonces es que tú eres una mala persona por naturaleza. Y a mí me parece. Además que pienso que los comunistas son tipos muy frustrados. Sí. Son gente muy... Para mí que los comunistas tienen que tener algún tipo de problema patológico en el sentido psicológico o algo así, porque además son miserables, son gente pobre materialmente y pobre espiritualmente. Pero además quieren vender eso, la pobreza espiritual y la pobreza material. Porque los únicos comunistas que son exitosos y ricos son los líderes del comunismo. Uh-huh. Las tropas, las huestes, los militantes del comunismo, en su abrumadora mayoría son miserables, son gente pobre, que te quieren vender la pobreza como un sacrificio que hay que hacer para llevar su ideología adelante. Y creo que es con la expectativa que yo te voy a seguir a ese líder porque yo voy a ser como usted. ¿Tú me entiendes? Como que, si yo me pongo en los zapatos de ellos, yo digo, yo sé que está equivocado, pero yo tengo que salir para adelante y yo quiero estar con el equipo que está, tú sabes, ganando, porque si no, ¿qué me va a quedar de mí? Es que es tan tremendo tratar de buscar un análisis lógico al comportamiento de los comunistas y del comunismo en sentido general, que tú terminas por decir, oye, esta gente no están bien, no pueden estar bien aquí, no pueden estar bien amueblados aquí. Sí. Porque es que gente pobre que vive en condiciones precarias, gente pobre que básicamente no puede garantizar el alimento,
que no le puede garantizar un sistema de vida a su familia mínimamente decente, que tiene muchas dificultades para conseguir un par de zapatos, para conseguir un plato de comida, que tiene muchas dificultades para tener un plan de vida, o garantizar una calidad de vida. O tener una calidad de vida medianamente aceptable para cualquier común de los mortales. Gente que vive por debajo del nivel de vida decente, gente que vive pobre y miserable y que aún así apoya un proyecto comunista y te quiera convencer a ti de que esto es bueno, vamos a apoyarlo, ya te da la medida de frente a qué tipo de personas estamos hablando. Otra cosa, los comunistas, fuera de los líderes, que los líderes son los que guían a esa manada, los comunistas corrientes, los de a pie, las tropas que soportan la ideología, cuando tú le pides que te expliquen lo que ellos están defendiendo y protegiendo, no te lo pueden. Es que ellos ni saben lo que están defendiendo. Es que ellos no saben. Entran en un monotema ahí de la revolución. No, que mira, Entonces, tú le preguntas una cosa y te dice, yo soy Fidel. Sí, pero ven acá y esto, yo soy Fidel. Y entra en un trance. Es una locura total. Sí. Esa gente está absolutamente nubilada, absolutamente. Por eso yo digo, tiene que haber algún tipo de problema psicológico de fondo ahí y que me respeten los psicólogos y todo, ¿no? Que yo tenga que usar un término tan duro para tratar de describir lo que yo pienso que pasa por la mente de un comunista o alguien que crea que el comunismo es una buena decisión para cualquiera. Que el sistema, el régimen, que ellos tienen miedo de. Y yo me imagino que los artistas primariamente son gente que siempre han sido perseguida porque, tú sabes, son influencial, son personas que mueven las masas. So, ¿qué tiene o cuál es el enemigo del régimen, mejor dicho? Yo creo que el enemigo del régimen es saber el fracaso de su propia ideología. Y que ese pueblo, por el que supuestamente ellos están luchando, le dé la estocada final y le derrumbe completamente el proyecto, que fue lo que pasó en la Unión Soviética, que fue lo que pasó en la China comunista aquella de aquellos tiempos. Porque la China comunista de aquellos tiempos no es la China comunista de ahora. No, es completamente diferente. Al final sigue dirigiendo un partido comunista en China, pero ellos buscaron otros mecanismos para tratar de que la población china, los chinos, estén un poco más confortables. Exacto. En los medios, yo te entiendo que... Y casi siempre eso pasa por algunos patrones capitalistas. Sí, porque al fin del día era la influencia muy grande del dinero americano e internacional. Pero si la China, de Mao, ellos hubiesen querido exportarla para la China ahora, China no existiera. Estoy completamente seguro. Sí. Le hubiera pasado lo que le pasó a la Unión Soviética. Que en algún momento se iba a caer por su propio peso. Lo que pasó a la Unión Soviética es que la misma ideología se los tragó. Como que el mismo... el pueblo lo que hizo fue darle la estocada final, pero la propia ideología, al ser tan fallida, al ser tan terriblemente fatal, ella misma se autosuccionó. Yeah. Ella misma... Y en Cuba pasa lo mismo. Ya ellos saben, en Cuba hoy saben de que ellos no tienen salida. Ellos no tienen nada más que ofrecerle al pueblo cubano que eso que tienen ahora. Ellos lo saben. Ellos están luchando porque el pueblo no termine de darle la estocada final. Porque ellos saben que su proyecto fracasó. Ellos saben de que ellos no tienen margen para llevar a los cubanos más allá. A un poco más allá. Ellos saben que no tienen más. Ellos saben que su proyecto llegó hasta ahí. Ellos lo saben hace mucho tiempo, que eso es finito. Que ya llegaron al límite de lo que ellos podían proponer. Lo único que están haciendo es soportar por la fuerza y por la violencia para que el pueblo no termine de tumbarle el chiringuito. ¿Y qué tú crees que sería el toque final? ¿Es la internet? ¿Es el acceso a comunicación? Mira, cuando tú ves cómo se han tumbado los regímenes comunistas en otros lugares y en otro tiempo histórico,
Es difícil vaticinar cómo va a terminar. Porque el referente más inmediato que tenemos fue el comunismo cuando cayó en Europa del Este, año 1989. El mundo geopolíticamente funcionaba de otra manera. Habían otros estándares políticos, el mundo se manejaba de otra manera. O sea, fue una experiencia muy personal en el año 1989, cuando cae el campo comunista. Este es otro tiempo. Hay otros actores políticos, la geopolítica funciona de otra manera. No es difícil vaticinar cómo va a terminar Cuba. Lo que sí tenemos claro, los que sabemos un poquito, no mucho, porque yo sí no sé nada de política. Yo me atrevo a hacer ciertos análisis y todo, pero yo no soy un analista político, ni un político. Pero tú hablas de tu experiencia que tú viviste. Yo sí tengo la convicción de que lo de Cuba se va a terminar en algún momento. ¿Crees que en nuestra vida? Sí, nosotros lo vamos a ver. Ojalá. Nosotros lo vamos a ver. ¿Cuánto duró el comunismo en la Unión Soviética? Creo que fueron 74 años. No, 74 años, 72, 74 años. Si tiras una línea de 1900, cuando declararon la Unión Soviética, cuando Lenin fue en 1910 y pico, 19, que se dio hasta el 89. ¿Cuántos años son? Ya estamos por 60, 70. 70 y algo fue lo que duró el campo socialista en la Unión Soviética. Nosotros vamos por 66, 65, 66. Y ese sistema está caducado. Aquí lo que resta es ver cómo es que va a caer. ¿Y tú crees que, por ejemplo, es como un vaso de agua que con las manifestaciones de julio 11, ¿tú crees que eso fue como el inicio? Lo bueno, mira, lo bueno que pasó, que desafortunadamente no cayó el campo comunista, que no cayó la dictadura en Cuba el 11 de julio, desafortunadamente no cayó, pero demostró algo. Que ellos no son infalibles. Que se pueden tocar, que esa gente sí, son que se pueden tumbar, ellos que se pueden tumbar. Y que ellos, de la única manera que pueden sostener por 1, 2, 3, 5 años más, 3 años más, 2, 1 más, es por la violencia y la fuerza. Porque por las ideas no. Ya ellos no sostienen ese país por las ideas, ni por la propaganda, ni la manipulación, ni la política. Es por la violencia y la fuerza, única y exclusivamente. Y el 11 de julio eso quedó demostrado. Sí, porque internacionalmente la gente que no sabe. Todo el mundo vio de qué manera ellos contuvieron la violencia. Más de 1000 presos políticos, golpes, violencia, 2 muertos. En cosas que eran pasivas. En cosas que eran organizadas. Exacto, y fueron protestas bastante pacíficas. Bastante pacíficas porque ellos llevaban. Porque ellos llevaban una cosa peor, que Dios me perdone. Ellos llevaban final. Por todo lo que le han hecho a los cubanos, no, ellos lo que llevaban que fueran hasta atrás. Pero bueno, fue una protesta bastante pacífica el 11 de julio. Y la única respuesta que ellos tuvieron para contener eso fue la violencia. Ellos no tuvieron más ningún argumento. Y lo bueno de eso es que ya los cubanos saben que esa es la única herramienta que ellos tienen. ¿Y de quién tú crees que es el deber a cambiar ese régimen? ¿Los cubanos de adentro? ¿Los cubanos afuera? ¿Ayuda internacional? Todo. Tienen que darse un grupo de factores ahí. Los cubanos de adentro solo no va a ser un poco difícil que lo hagan. Los cubanos que estamos fuera, solos, va a ser un poco difícil que lo hagan. Si nos unimos los afuera con los adentro, también a lo mejor es un poco difícil. La opinión pública internacional, la opinión pública de afuera, sola no va a poder. Yo creo que tiene que haber un grupo de factores que se conecten. Porque ¿qué es lo que pasa? Todavía, en sentido general, la opinión pública internacional no es la de los cubanos locales. No ha fijado posición. No saben si queremos cambiarlo, si lo aceptamos. En el Parlamento Europeo han habido avances, pero todavía el Parlamento Europeo de una manera unilateral o mayoritaria no ha dicho esto es una dictadura y hay que terminar con esto. Sí, porque después no van a incluso el Congreso de los Estados Unidos, incluso este país, no ha tenido una posición absolutamente frontal de decir hay que terminar con esto ya. Sí. Y en este país están las herramientas para terminar con eso si quiere. La Unión Europea, los organismos internacionales poderosos que supuestamente manejan
la política mundial o la estabilidad mundial, no ha fijado una posición con Cuba clara. Porque si mañana la Unión Europea, no hace falta que sea la Unión Europea entera, no hace falta que sea en el Congreso de los Estados Unidos mayoritariamente, no hace falta que la ONU, todos esos organismos internacionales unilateralmente, o sea, todos. Pero si 1% mayoritario de todas esas organizaciones dicen, de Cuba hay que resolverlo ya. Es una dictadura, hay que terminar, los con cubanos... Con presiones afuera y adentro. Ya, exacto. Sí, eso ya es el... Y le trasladen a los cubanos de adentro y afuera que la comunidad internacional va a estar al lado de los cubanos, que vayan a tumbar la dictadura, ya la cosa es diferente. Sí. Porque los cubanos adentro y afuera sabemos que tenemos un apoyo. Que tenemos un apoyo. Sí, que hay un apoyo, que la comunidad internacional por fin dijo, esta gente hay que apoyarlo. Ya hay que terminar con la historia de Cuba. Ya no se puede más. Sí. Que, por ejemplo, cuando yo he trabajado en Atlanta, en lugares que no hay muchos latinos, y yo les explico que yo soy cubano y qué es el comunismo, ellos no tienen ninguna idea de eso, porque ellos lo que piensan que Cuba es las playas, las mujeres, el tabaco. Por eso es lo que estoy diciendo, que esa imagen de lo que tú por eso es que la comunidad internacional no ha fijado una posición. La comunidad internacional tiene que explicarle al resto del mundo que sigue medio tonto con Cuba, que Cuba no es ninguna de eso, las playas, que en Cuba hay tremenda miseria, que en Cuba hay represión, que en Cuba hay presos políticos, en Cuba el régimen es capaz de asesinarte si tú te le pones muy enfrente, que en Cuba hay un abuso, que en Cuba el primer embargo que existe o el bloqueo eso que ellos hablan es de la propia dictadura, el propio régimen contra los cubanos, que no hay oportunidad que no hay libre expresión, que no hay libertad de asociación, que no hay libertad religiosa, que no hay libertad, que no hay libertad, que no hay libertad y que no hay libertad. Si la comunidad internacional le explica al resto del mundo que el problema de Cuba hay que solucionarlo porque en Cuba se violan todos los derechos fundamentales de los cubanos, es otra cosa. Sí. Porque entonces la comunidad internacional entera, el que no le importa, va a decir, ¿pero qué es lo que está pasando en Cuba? Pero a mí no me dijeron hasta el otro día que en Cuba hizo y que en esos organismos internacionales le digan, no, eso que te estaban diciendo de Cuba el otro día y que te dijeron mentiras. Y que Fidel cuando vino a Estados Unidos y se reunió con Malcolm X en el Hotel Teresa y vino a hablar y lo recibieron en Harlem y lo hospedaron en un hotel y Cuba que apoya a los negros y que Cuba, todo eso es mentira. Cuba es una dictadura criminal y asesina. Punto. Cuando se empieza a hablar así en la arena internacional de Cuba, entonces ya estamos dando avances concretos y serios para terminar de derrocar el régimen. ¿Te puedo decir algo? Dime. Yo te escucho hablar y si tú no eras cubano, si tú no fueras de mi patria, yo dijera que cojones hacer, tú eres tremendo radical, que tú eres tremendo para allá, pero yo no te digo eso porque yo lo siento, porque yo no lo he vivido, pero yo reconozco que eso es la realidad de mi familia, de mis las personas que yo quiero. Pero yo te hago este comentario porque cuando yo te escucho, la energía es casi como las personas aquí en los Estados Unidos que son izquierdistas, leftists, es como lo dijéramos, pero tú no eres eso. Tú eres bien, ideológicamente tú eres conservador, casi me tiro que eres medio republicano. Casi. Posiblemente no. No, yo de izquierda no soy, literalmente. Pero eso que estoy diciendo, pero la energía, la manera que se expresa y eso que a mí, no es que estoy teniendo problemas, es más como que qué cosa más interesante como los diferentes lados políticos se manifiestan diferentes. Porque las ideas que todo que tú me estás diciendo son cosas conservadores. Queremos propiedad, queremos expresarnos, queremos poder comunicar como Dios manda y que no nos humillen, que no nos arresten. Claro. Y eso no es nada izquierdista, eso es bien conservador a la derecha. Con eso lo que te digo es, siendo artista, ¿cómo tú crees que tu vida ha cambiado con la carrera que tú has escogido? ¿Tú crees que tú todavía siguieras en Cuba si nunca fueras artista? ¿Tú crees que... Tú me entiendes que estoy preguntando cómo la trayectoria de tu vida cambió cuando tú dijiste, no, a mí me gusta la música y yo quiero hablar de estos temas? Sí, te repito, yo llegué a la música por accidente. Se me dio la oportunidad, yo vi una herramienta para poder, porque yo nunca, te repito, me vi viviendo de la música, ni siendo un tipo medianamente conocido, ni nada. Yo era bien específico. Voy a usar esto
para decir 2 o 3 cosas que necesito decir. Eso fue al principio. Porque tú tuviste como esta... No, yo estudié, yo tenía mi carrera, yo soy psicólogo de profesión, yo tenía mi otra... O sea, yo no me vi siendo un artista ni nada. Claro, pero tú sí querías hablar de lo que la realidad, exacto. Porque algo te dijo a ti adentro que fíjate, esto está equivocado y yo tengo que así que cuando yo empecé con la música, yo seguía trabajando normal en mi profesión. ¿Y qué tú hiciste en Cuba? Psicólogo, sí. Yo trabajé en un grupo de salud mental. Cuando yo me gradué, empecé a trabajar en un grupo de salud mental en un policlínico en Cuba, en un grupo de salud mental, y después me fui a trabajar para educación como director del Centro de Diagnóstico y Orientación. En Cuba se le dice CEO, Centro de Diagnóstico y Orientación, de una escuela especial, con niños especiales. En las escuelas especiales en Cuba engloban los niños que tienen algún tipo de dificultad cognitiva, en el sentido de que hay términos en Cuba que aquí no se usan, por ejemplo, el de retraso mental profundo, retraso mental moderado, retraso mental leve, fronterizo, RDP, que es retraso del desarrollo psíquico, los autistas, los trastornos de la atención, de hiperactividad, todas esas cosas. Todos esos muchachos que tienen ese tipo de dificultades los ponen en una escuela especial. Bueno, yo después que salí del Policlínico fui a trabajar por una escuela así. Y hasta que llegó mi primer viaje por la música, yo estuve trabajando normal como psicólogo. Luego llega mi primer viaje por la música. Y bueno, ya me voy de viaje. Y ya cuando yo vi mi primer viaje, yo más nunca regresé a la clínica ni regresé a mi profesión. No quiero hacer esto, no, porque después de ese viaje vino otro y vine por primera vez a los Estados Unidos. Te estoy hablando del año 2011. Y empecé a viajar, ¿Tú viniste a los Estados Unidos antes que tú te fuiste? No, yo vine muchas veces antes de vivir aquí. Wow. Yo estoy viniendo a los Estados Unidos en 2011 y yo me quedé a vivir aquí en 2019. Yo venía todos los años a los Estados Unidos, de hablar en algunos colegios, o sea, algunas universidades, por arriba, por el norte también. Y yo siempre he llevado este mensaje. Yo siempre lo he tenido clarísimo. Y por ahí, y he hablado en algunos auditorios que se han quedado mirándome como diciendo, ¿y esto? ¿Esto es verdad? O sea, sí, porque yo hablo con tanta radicalidad, hablo tan claro, tan profundo, pero además para mucha gente tan fuerte. Es shocking que la gente cree, no lo cree. La gente cree que yo, que no conoce, obviamente, la realidad cubana, cree que yo estoy exagerando. Y no estoy exagerando. No. Es sencillamente la realidad de Cuba. Que es tan fuerte así. Y eso es que, por ejemplo, cuando yo te dije que cuando yo fui a los otros, yo tengo clientes que me preguntan, ¿tú eres cubano? Los tabacos, las playas. Y yo digo, no, nosotros no vamos, los cubanos nosotros no vamos para allá. Porque el dinero que tú te gastas no va para los cubanos. Se va para el régimen y ellos entienden, pero ¿por qué es así? Y una persona americana que se ha vivido aquí con todas estas libertades no comprende ese concepto. Entonces tú se lo intentas explicar y dicen, pero eso no puede ser tan malo. ¿Tú sabes? La gente no tiene idea cuán malo puede ser el régimen en Cuba. No tienen idea de lo malo que son con los cubanos. Con más nadie que con los mismos cubanos. ¿Y por qué en particular? Y esto me puede explicar un poquito de San Isidro y todo eso, porque yo me recuerdo que ellos cambiaron una ley que todos los artistas tuvieron que tener como una aprobación o estar con el Ministerio del Interior para ser artistas. Sí, y eso cambió una dinámica bien grande internamente, ¿no? ¿Qué pasa? Ellos también, en estos últimos tiempos, usaron la táctica de ellos hablaban de estas leyes, creaban estas leyes y las ponían a rodar a ver cuál era la reacción. Como ellos haciendo pruebas pilotos, haciendo experimentos sociales. A ver, vamos a soltar esta ley, vamos a anunciar esta ley y vamos a decir que esto va a pasar, a ver cómo reacciona el pueblo. Si lo aceptan y no hay mucho de eso, mete. Pero si hay un poco de reacción adversa, le damos marcha atrás. Así es un experimento, una granja. Vamos a ver cómo reaccionan a esto. Vamos a inyectar apoyo aquí a ver cuál es la reacción. Si crece, si vuela. Sí, como si. Entonces, así. Fíjate lo enfermizo de esta gente. Y entonces, esto que pasó, lo que dio creación a San Isidro, y eso fue así. Ellos hablaron de esa ley. No me acuerdo, porque nosotros hicimos una canción. 349. El decreto 340 y no sé qué. Algo así. Que eso fue lo que dio nacimiento al tema de San Isidro. Que incluso nosotros hicimos una canción hablando de eso y tal. Al final eso nunca
Nunca se materializó. Sí. Hablaron tanto de eso, y cuando se formó lo de San Isidro y que el mundo puso los ojos en lo que estaba pasando en San Isidro, No, que nosotros no. ellos le dieron marcha atrás. Sí. También hubo la protesta que hay en el Ministerio, famosa protesta que hay del Ministerio de Cultura, ¿te acuerdas? Que un montón de intelectuales y jóvenes fueron para allá a protestar, que era parte de lo mismo. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Esto nos está formando mucho ruido. Vamos, No, ya, suelta eso. Ya, no hablen más. No, lo que hacen no es decir, no, esta ley la vamos a quitar. Ellos lo que hacen es que no hablan más nunca esa ley. Que como que nunca pasó. Ya, como que eso no existe. Sí. Y ahí se va diluyendo y en el imaginario colectivo la gente se va desconectando de eso y ya más nunca se habló de esa ley. Y así ellos van probando. ¿Y cuál fue el objetivo de esa ley? ¿Cuál fue el objetivo de esa ley? Sí, ¿qué fue el intento que querían hacer? De que los artistas no pudieran expresarse libremente y que los artistas, o sea, era el control absoluto y arbitrario del Ministerio de Cultura sobre el arte de cualquier tipo. Por ejemplo, si tú eras un artista y no ibas al ministerio o no tuviste esa como aprobación o que ellos te dieran el blessing que tú pudieras hacer artista, ¿qué te pudiera pasar a ti? Tú empiezas a cantar ahí y nadie sabe o tú no tienes como el permiso de ser artista así, ¿qué te pasa? Es que en Cuba ser un artista independiente es casi es condenarte al ostracismo total. Tú tienes que pasar por la canal del régimen. Tienes que pasar por el canal del régimen que ellos te reconozcan para que después tú puedas tener el estatus de artista. Lo que pasó con nosotros siempre fuimos antisistema, nosotros no teníamos nada que ver con eso. En el caso mío hubo un tiempito que intentaron seducirme y meterme en el, ¿cómo se llamaba aquello? En la agencia cubana de rap. Aquello fue absolutamente un desastre. Comiquísimo, porque ellos intentaron controlarme por ahí y fue una locura, fue por gusto. Pero ellos quieren todo el tiempo que los artistas en Cuba, de cualquier espectro musical, tengan que estar controlados por ellos, por el régimen. Que es lo que tú cantas, a ver. ¿Cuál es tu tema? ¿Cuál es la letra? Sí, ese es el sueño húmedo de ellos. Tener el control absoluto del arte y de todo en general, en sentido general, no solamente del arte en general. El arte más, porque ellos saben, por la historia, los problemas que trae el arte libre, el arte contestatario, el arte crítico, ellos saben los problemas, porque movimientos de arte en la Europa del Este, por ejemplo, crearon mucho ruido en los regímenes comunistas. Muchos jóvenes artistas independientes que crearon la semilla y el germen de lo que era la insurrección contra los regímenes comunistas en Europa del Este. Después esos mismos artistas que salían de las escuelas de arte, los intelectuales, se unieron con la oposición, hicieron un frente común contra los regímenes comunistas. Pero ellos saben, por las propias inquietudes del arte, que ellos necesitan tener el control sobre el arte. Y eso siempre lo hicieron, siempre trataron de hacerlo. Nosotros nos cagamos en eso, perdón la palabra. No, tira. Y estuvimos todo el tiempo contra el régimen. Contra ellos. Y tuvimos la suerte, muchos de nosotros, cuando digo muchos de nosotros, Diano y otros artistas más, tuvimos la suerte de que tuvimos un apoyo mayoritario de los cubanos. Claro, dentro de la isla. Claro, que las mismas personas que empezaron a oír, porque ellos sabían lo que tú estabas hablando era cierto, que eso no era un cuento. No es que era, lo frontal de todo esto era que primero nos trataron como locos, porque no, los cubanos en esos 2000 y piquito, no les costaba mucho asimilar de que hubieran un grupo de jóvenes que estuvieran cantando la realidad que estábamos viviendo todos, incluso ellos mismos, en la cara ahí, en las canciones, sin que nadie nos pusiera un freno ni nada. Y entonces la reacción primaria era, esta gente. Primero era pensando que ninguno de nosotros estábamos en Cuba. Después cuando todo el mundo sabía que estábamos en Cuba, decían, pues esta gente están locos. Sí. Nos trataron como locos. Sí, porque nadie va a hacer eso. Porque saben las consecuencias de que... Y no les están haciendo nada y no le están yendo arriba porque están locos. Ya después no éramos los locos, ya después éramos los cuerdos absolutamente insurgentes. Y fue así, fue pasando así. ¿Qué tú crees que ha sido tu momento más impactuoso como artista?
Sí, que te da impacto. Que tú reflexionas y tú dices, no, esto me cambió la vida o esto es una cosa que nunca se me va No, a a olvidar. mí particularmente, nosotros hemos tenido muchos momentos. Nosotros hemos tenido, uno de los momentos fundamentales es cuando nosotros empezamos a entender que la sociedad, gran parte de la sociedad cubana, y no solamente jóvenes, ya estaban asimilando lo que nosotros estábamos cantando y lo que estábamos diciendo en las canciones. Ya no nos veían como unos locos. Ya la gente se nos acercaba y decía, wow, ya empieza el movimiento que era crecer. Ese movimiento que repito, las caras visibles de ese movimiento eran los Ardianos. Ardiano. Ardianos. ¿Quién son Los ellos? Ardianos, una de las bandas de rap Ujú. de esa generación de nosotros que eran la cara visible de todo este movimiento contestatario contra la dictadura y el régimen de Cuba. Y Eran el pueblo raperos. sabía que eran ellos. No, lo que había con ellos era locura total. Ujú. Desde una punta de Cuba hasta la otra, literal. Y nosotros tuvimos la suerte de que la gente estaba asimilando el discurso de lo que nosotros estábamos proponiendo. Para mí fue impactante empezar sobre todo, a entender y a mentalizar que lo que nosotros estábamos haciendo ya era un problema para el régimen, para la dictadura y para la seguridad del Estado fundamentalmente. Cuando yo tuve la primera citación con la seguridad del Estado, que yo tuve esa primera situación Que con la ellos te seguridad del llaman, Estado. oye, necesitamos Sí, hablar ellos me contigo. llaman, no, ellos la primera vez, mi primer acercamiento, mi primera experiencia con la seguridad del Estado fue brutal. Fue un arresto. Sí, que ellos te pararon en medio de la Ya calle. yo sabía que ellos estaban ya sondeándome ya. Porque tú lo sentías. Sí, claro, y mi gente cercana. Ellos empezaron a Que sondear a están mi gente cercana. vigilando. Oye, mira, está este tipo. Ellos está... empiezan a acercarse a mi gente cercana, amigos, familiares. Como entrevistarlo. Como, ¿Dónde está? como que a decirle, oye, Raudel está cogiendo unos pasos que no son buenos para él. Claro, como. Ellos no me van directo. Ellos no te lo dicen directo, pero ellos, es como al que. principio ellos no fueron directos. Sí, sí, yo te entiendo. Pero ya después sí ya fueron directos. Ya fueron porque a por esa mí. es la intimidación. Ya Eso ellos fueron a por mí. es como decirle, que hablaron a tu primo. Mira, dile a tu primo que. Claro. Ellos empiezan a sondar por afuera. Sí. Oye, Raudel está cogiendo ahí está cogiendo un sistema que le puede traer problemas. Ellos empiezan por afuera hasta que mi primer arresto, que fue en el Capitolio de La Habana, yo he hecho este cuento muchas veces. Ese fue mi primer enfrentamiento directo con la seguridad del Estado, que me cogieron, me metieron contra la patrulla, me pusieron las esposas, me metieron en un carro policía y me llevaron por la unidad de dragones que quedaba ahí cerca de La Habana Vieja. Y ahí es donde yo tengo mi primer encuentro cara a cara con ellos, donde ellos ya me declaran la guerra, ellos me dicen, ya para ti. Te fichamos, ya sabemos quién tú eres. Ya. Y ahí es donde me ponen el cartel de contrarrevolucionario y empezó aquella larga odisea. Eso es como una designación. Si tú eres contrarrevolucionario, eso es un apestado para ellos. Y ahí es donde empieza mi calvario contra ellos. A partir de ese arresto. Porque ya es frontal. Después de ese arresto vinieron más y citaciones, igual, pero ese fue mi primer gran enfrentamiento cara a cara con la seguridad del Estado. Y todo venía por la música, por lo que yo cantaba y por lo que yo decía en las canciones. No era por más nada, porque yo no militaba en la oposición, yo no militaba en ningún grupo de oposición, de los grupos opositores. ¿Tú no estabas coordinado en protestas? No, yo no pertenecía a eso. Lo mío era la música y lo que yo decía en mis canciones. Claro. Punto. Y al fin del día, eso es un derecho principal humano. Sí, pero para ellos no entienden eso como un derecho. Ellos entienden eso como un peligro para ellos. Tú ves música como una herramienta Ahorita te decía que yo me metí en esto al principio porque vi una herramienta y una posibilidad de contar lo que yo tenía deseo de contar, que era la realidad. Sí, pero eso era más para tú expresarte, para tú como que, tú sabes, en inglés sería like blow off steam, pero había como un cambio que era solamente expresivo a, no, yo puedo hacer algo con esto, yo puedo hacer un cambio, no solamente en mí, pero en la gente alrededor mía. ¿Cuándo eso ocurrió? Como que tú mismo te diste cuenta que, mi letra está impactando. No, esto. Cuando yo la seguridad del Estado me estrecha el cerco y llevaban a por mí directamente, donde yo me doy cuenta que nosotros habíamos comenzado a ser un peligro ya real para ellos, para el régimen. Y todo lo que vino después, ya fue donde yo dije, no.
esta gente, realmente somos un peligro para esta gente. Yo no me imaginé que nosotros fuéramos a ser tan peligrosos y tan dañinos para ellos, pero ya cuando ellos nos van arriba es porque ya ellos entendieron de que había que ponerle un freno, porque habíamos cogido demasiada velocidad. Sí. Sí, sí, sí. Y los compañeros tuyos y la gente con quien tú estabas, había, no sé cómo preguntar esta pregunta porque quiero llegar al tema de los presos políticos y las tácticas en cómo ellos te llevan a ese punto. Tú, me imagino que tú has tenido miedo de eventualmente estar en esa posición. Sí, sí, sí. El miedo siempre lo vas a sentir. Y el miedo frente a una maquinaria que tú sabes que te pueden desaparecer de verdad. Que no solo te pueden desaparecer de verdad, que ellos te lo dicen que lo pueden hacer. En algunas de esas situaciones que yo tuve con ellos con la cara muy campante te decían, sí, sí. Básicamente te decían, si sigues jodiendo mucho, cualquier cosa te puede pasar. Amenaza. Sí, sí, ellos te amenazaban normal, porque además tienen absoluta impunidad. Ellos te podían amenazar de hacer cualquier cosa que no pasaba nada. ¿Qué cosa te va a tienen impunidad para hacer y deshacer y que no les pase nada. Y entonces cuando llegas a ese punto que tú sabes que tu vida corre peligro de verdad, claro que empiezas a sentir una sensación rara. Porque uno es un joven. Tú no quieres morir temprano. Ni quieres morir de una manera loca, o que te manden a matar. O que peor, ataquen a tu familia. Sí. Y tú sientes eso, tú sientes esa presión. Un peso. Y seguir y aceptar seguir incluso bajo este peligro es un acto absolutamente de absoluto valor. De tú saber el peligro que tú estás enfrentando y seguir, mantenerte ahí firme en tus valores y tus principios y decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a seguir condenando esto y voy a seguir hablando de lo que hablo, y voy a seguir cantando y voy a seguir haciendo canciones. Y cada vez fui haciendo canciones peores, porque los que me radicalizaron a mí de verdad fueron ellos. Porque yo no era tan radical. Claro. Ellos fueron los que me fueron empujando a radicalizarme. Qué cosa, ¿verdad? Porque tú al inicio, como tú me estás comentando, tú solamente viste lo que estaba viviendo. Yo era hasta medio izquierdista y mis ideas, incluso en canciones, hablaba de cosas que sí protestaba contra el régimen en Cuba y la dictadura. Pero ya no era un odio, no era. Pero no, era mensajes muy superficiales al principio. Y mi choque con ellos fue lo que me fue llevando al extremo, a los extremos me fue radicalizando. Ellos fueron los que verdaderamente me radicalizaron a mí. Porque ya cuando te amenazan a tu vida y tú dices. Porque es que ya yo cuando yo le veo la verdadera cara de ellos. Es que tú ves el régimen y tú dices, ustedes son unos ladrones. Yo digo, yo sabía que ellos eran malos, yo sabía que le estaban haciendo cosas, que lo que estaban haciendo con el pueblo cubano no estaba bien, porque nada de lo que ellos prometían y hablaban en los discursos era lo que estaban llevando a cabo con los cubanos. Yo sabía que había manipulación, yo sabía que había mentiras, yo sabía que había adoctrinamiento, yo sabía que había ocultación de la verdad, yo sabía que había tergiversación de la realidad, yo sabía que había todo eso, pero hasta que yo no les vi la cara y supe lo malo que ellos eran. Y ellos mismos, es que yo no entiendo. y el régimen. No, ellos fueron los que me empujaron. Claro, y yo me imagino, tú sabes, porque eso tiene que ser locura, pero yo entiendo lo que me está diciendo, que es como que todo eso era teórico. Pero cuando ya tú estás sentado en esa silla, que los comunistas te están diciendo, hacer cálmate. Literalmente te amenazan. Sí, hacer cálmate. Te dicen, básicamente te sientan ahí en un lugar, te meten en un lugar, casi te torturan porque te meten en un lugar, te sientan ahí en un lugar, se van, te dejan ahí solo. Para que tú pienses. Una hora. Sí, porque esas son las estrategias. Ya cuando tú estás ahí, yo que era un tipo que yo no había, era un poco majadero cuando era jovencito y eso, pero en realidad yo nunca tuve problemas con la justicia, yo nunca estuve estuve preso ni nada. Y de pronto tú te ves que te llevan a una unidad de policía. Te citan a una unidad de policía. Cuando tú llegas a la unidad de policía, el policía te dice, siéntate ahí. Claro, te van a ver. Y después llegan unos tipos vestidos civil que no están vestidos de policía. Y te dicen, ven con nosotros. Te montan en un lado y te llevan por un lugar que tú no sabes ni para dónde te están llevando. Tú dices, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Esto no, en los Estados Unidos eso nunca pasaría. Esto claro.
No, yo no podía establecer ese paralelo ni esa comparación porque cuando eso pasó yo no había salido de Cuba nunca. Pero yo sabía que eso no estaba bien lo que estaban haciendo. Y ese arresto del Capitolio, yo nunca lo entendí, o lo entendí después, pero yo dije, ¿pero por qué me están haciendo esto? Porque yo iba a un evento que me habían invitado unos opositores, o sea, estaban reuniéndose, celebrando algo del día de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, y yo estaba yendo a ese evento. Y ellos me interceptaron antes de llegar al evento y me llevaron preso por la unidad. Porque te estaban fichando. Claro, porque ya me estaban persiguiendo. Y entonces yo entiendo que ellos, yo digo, me están siguiendo, me arrestan arbitrariamente y por la fuerza. Sí. Y yo no había hecho nada. Entonces donde yo digo, esto es candela. Sí, que ya. Yo digo, esto es otra cosa. Ya esto es otra cosa. Y ese fue el primer arresto. Después tuve más incitaciones y presiones con mi familia y mis amigos. Hasta que a una vez me dieron en el 2017 un coronel, un jefe de operaciones de la seguridad del Estado, cuando yo viré de la cumbre de los presidentes. Sí. Yo fui a la cumbre de los presidentes en Perú, por aquí, por los Estados Unidos, por la sociedad civil contra la dictadura, porque ellos mandaban, para la cumbre de los presidentes, el régimen, la dictadura mandaba un grupo de gente que respondía a sus intereses, a los comunistas, claro. Los mandaba sí, para ser los delegados, exacto, los representantes. Pero de aquí, ellos y eso. La oposición y eso, que iba de aquí a Miami, en contra a condenar a la dictadura, se encontraban allí. Ahí también con ellos. Y yo iba con los que iban de aquí. Y ellos sabían que tú estabas ahí. No, claro. Sí me veían, me firmaban y todo. No. Y pasó algo, porque en esa cumbre de los presidentes de Perú hubo un choque con ellos. Ay. Y ya cuando yo regreso para Cuba, eso fue en 2017, yo me quedo a vivir aquí en 2019. En 2017, cuando yo regreso para Cuba, fue la primera vez que estuve en Villamarista. Y ahí me dijeron, Villamarista es el lugar ya, el último destinado. El centro de operaciones de la seguridad del Estado en Cuba. El peor lugar ya es en Villamarista. Ya tú llegaste ahí y eso ya te dijo a ti. Yo nunca había estado en Villamarista. Ellos me habían citado, me habían arrestado, pero yo nunca había estado ahí. Esa fue la primera vez. Ahí me dijeron claramente, mira para acá, ya tú te pasaste, ya toda la paciencia que vamos a tener contigo, ya se terminó. A partir de este momento, lo que tenemos para ti es 25 años. Te vamos a crear una causa que se llama traición a la patria. Y te vamos a meter 20 años, 20, 25 años, y se forme lo que se forme. Por cuenta tuya, allá afuera. Y eso es ya... Opinión o la opinión internacional, lo que sea, el movimiento que se forme fuera. Por tratar de eso, una celda, sí. No te vamos a soltar, Raudel, porque ya, para ti. Llevamos años hablando contigo y pasándote la mano ya tú te pasaste. Eso fue cuando vine a la cumbre, cuando viré para Cuba, a la cumbre de los presidentes. Pero ya, acuérdate, te vamos a meter 20 años y pasa lo que te pase, no te vamos a soltar. Y ya ellos nunca habían hecho así tan directamente. Sí. Porque ellos estaban berreados conmigo, me dijeron, no, te vamos a meter 20 años, ya. Y nada. Y te va a ir del aire. Si yo iba a estar el 11 de J en Cuba, viendo en Cuba, me hubiera ido por los pies. Asegúrate. Seguro. Asegúrate. Si tú te pareces esa protesta. Cuando ellos me dicen a mí ya que te vamos a meter 20 años por traición a la patria, es porque ya ellos tenían ya un plan. Caso hecho contra ti de hace años. Ya ellos estaban cercándome ya para saber lo que ya me lo habían anunciado. Te vamos a meter. Y yo me imagino que si yo me quedaba a vivir mucho más tiempo en Cuba, lo que venía para mí era eso. Y eso es lo que compararlo a los Estados Unidos, que aquí en los Estados Unidos tú estás inocente y te tienen que probar que tú eres culpable. No, en Cuba allá eso es, tú eres culpable, no importa lo que tú digas, compramos el juez, compramos el abogado. No hay abogado ni nadie que te pueda defender contra eso. Ya cuando ellos te dicen, tú eres culpable, desde arriba, ya tú te jodiste. Porque no hay manera que tú puedas revertir eso. Y con las personas que tú conoces, que ahora mismo que estamos hablando, están en Cuba, que son presos políticos, que ellos llegaron ahí, me imagino, por casi lo mismo. Tan mal. Ellos desafortunadamente no pudieron salir, se quedaron en Cuba y ellos le han bajado todo el peso. Conozco a muchos y están presos y 5 y 10 años y 12 y 15 porque ellos son así. Ellos son capaces de meterte más años por problemas políticos que por matar a alguien, que por robar, que por algo. Sí, que tú puedes matar a un humano y tienes menos tiempo. Ya, te pasa 10 años, 8 años y te sueltan por libertad condicional. Con los presos políticos ellos se ensañan.
Cuando los problemas son políticos, ellos se ensañan definitivamente. ¿Qué cosa? Sí, sí. Y aquí en Estados Unidos tú tienes la posibilidad que tú te tires en una esquina, tú dices, no, que voy a esto y lo otro, y nada pasa. Que tú puedes hablar y decir lo que te da la gana a ti. ¿Qué tú crees que sea de qué se va a convertir Cuba? ¿Qué expectativa tú tienes? Tú sabes, puede ser pesimista, puede ser hopeful. ¿Qué tú crees que va a pasar en estos Si próximos Cuba no años? tiene un desenlace, fíjate, si Cuba no tiene un desenlace que vaya encaminado a una transición democrática en Cuba, Cuba puede terminar como Haití, en el mejor de los casos. Una guerra civil interna, una locura. Todo el mundo matándose, todo el mundo ahí. Sí. Cuba puede terminar así fácilmente. Si no hay una transición rápida y ordenada hacia un camino democrático, puede terminar como Haití o peor, lo sabe Dios. Porque eso es ciudad, ahora mismo es tierra sin ley. Y los comunistas son unos delincuentes. Y los que están mandando en Cuba, peor. Sí. De todos los temas que tú has escrito, ¿cuál ha sido la que más te apasiona? De todas las canciones, y cuál es la letra que tú dices, yo quiero que me recuerdan por esto. No, hay una canción que definitivamente, la primera vez que vine a los Estados Unidos fue por esa canción. Y esa canción fue la que me abrió a mí las puertas en todo sentido. Al mundo libre, que fue Decadencia. Eso, cojones, esa fue la que yo vi. Mira, Sí. yo le tengo un cariño muy especial porque yo siempre digo que ese fue mi pasaporte al mundo libre. Qué cosa. De esa canción. Y eso como llegamos aquí. La gente me empezó a conocer a mí por esa canción. Como yo te dije al principio, yo estaba... Porque fue una canción que describía tan bien lo que estaban viviendo los cubanos y fue una canción del año 2000. Decadencia del año 2008-2009. Y yo siempre me recuerdo esa imagen de que tú estás en ese cuarto con todos los periódicos, así como que contando todo lo que está pasando en Cuba, cuando tú estás rapeando, cuando tú estás hablando. Bueno, esa canción fue pasaporte para el mundo libre y que la gente me conociera fuera de Cuba. Y fue la canción que me trajo por primera vez, no solamente a Estados Unidos, a los otros lugares donde he viajado, Europa, América Latina, no sé qué. ¿Qué cosa? Decadencia. No, y hasta cierto modo estamos aquí. Esa hija la parí yo, esa Decadencia yo la parí. ¿Y eso fue antes o después de tu arresto? Decadencia. No puedo establecer eso ahora mismo porque yo creo que fue después. Porque si fue después, porque el Cerco empezó, Decadencia del año 2009. Y el Cerco ya de la Soledad empezó por ahí. Porque ya ahí estábamos haciendo las canciones más frontales, ya los discursos eran frontales. E incluso a nosotros nos llamaban en Cuba de emisoras y de programas de los Estados Unidos por teléfono. Y ya nosotros estábamos dando declaraciones fuertísimas. Ya ellos estaban atrás de nosotros para ese tiempo. Ya ellos sabían de que nosotros nos habíamos convertido en un pequeño problema. Probablemente sí. El arresto, eso creo que fue después de la canción Decadencia. Porque cuando esa canción Decadencia entra en el exilio, que la gente del exilio se vuelve loca con esa canción. No, te estoy diciendo que yo yo tengo los testimonios de mucha gente que cuando yo vine por primera vez aquí me decían, oye, el primer concierto que yo di aquí en los Estados Unidos, cuando yo vine la primera vez aquí, fue brutal. Fue brutal. Todo el mundo quería ir a ver quién era el tipo que cantaba esa canción. Sí. Yo tuve que hacer dos fechas. Yo hice un concierto en un lugar, se llenó, se quedó mucha gente afuera y tuve que cantar al otro día. Sí. Hacer otro concierto al otro día. Y me pasearon por todo el mundo quería ver quién es el tipo que dentro de Cuba cantaba esa canción. Y yo le tengo un cariño muy especial a esa canción, definitivamente. Ya me cae mal cantarla. ¿Por qué? Porque la he cantado tanto. Y donde quiera que hoy me la piden, ya me cae mal. Y estás en un concierto de Decadencia. Yo digo, oh my God. Coño, no me la piden. Es que yo tengo más canciones tan interesantes y profundas como Decadencia. Entonces la gente quiere siempre esa canción. Y oye, a mí me aburre cantar. Sí, pero me parece que también fue el timing, cuando lo hiciste. Sí, definitivamente. Todos los factores que crearon y cuando nos conocimos en ese evento, hasta yo le dije a la muchacha que yo estaba, yo dije, espérate, pero yo conozco a este tipo, y eso fue lo que me trajo. Yo dije, espérate,
No, tú hiciste este tema y eso es como verdad. empezamos la Sí, conversación. sí, so, sí, sí, sí. Oye, Hasta que sea un viejito voy a seguir diciendo música. ya. Porque creo que esto forma parte de mi filosofía de vida Sí, y yo tengo esa necesidad siempre de para decir cosas. expresarte. Claro, Claro. Pues, Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. a ustedes, de verdad, un placerazo.